Este caso trata acerca de la desaparición y la búsqueda en Tenerife de las hermanas Anna y Olivia Gimeno Zimmerman, de 1 y 6 años respectivamente. A pesar de que es un caso reciente y que todavía no está resuelto del todo, contamos con los suficientes datos como para elaborar un vídeo completo. Aún así, si finalmente los investigadores descubren más información, realizaré otro vídeo para completar este. En esta ocasión hay mucha cronología, por lo que para que sea más sencillo de comprender, iré poniendo títulos con la hora exacta y el día en el que ocurrieron los hechos. Sin más, empecemos con el caso. Para entender esta historia, debemos situarnos en el día 27 de abril de 2021. Ese día, Tomás Gimeno debía recoger a sus 2 hijas a las 5 de la tarde para devolverlas ese mismo día a las 9 de la noche. En primer lugar, fue a buscar a Anna, la más pequeña de 1 año, a la casa de su exmujer Beatriz Zimmerman. Más tarde, recogió a su otra hija Olivia de su centro educativo Die Villa. De hecho, la actual pareja de Tomás Gimeno es la directora de este centro. El hombre aprovechó esta visita para entregar a su pareja un estuche lapicero y le dijo que le llamase ese mismo día a las 11 de la noche. Sin embargo, ella abrió el estuche tan solo 20 minutos después de su encuentro con su pareja, encontrándose con 6.200 euros y una carta de despedida. La policía inmediatamente comenzó a sospechar que Tomás Gimeno podría haberse fugado con las 2 niñas en su barco de recreo, que además fue descubierto por la Salvamar de Tenerife y Punta Salinas al día siguiente en alta mar, frente a la costa de Güímar. El barco estaba a la deriva y sin nadie a bordo. De hecho, la idea de que el padre había secuestrado a las niñas se tornó aún más veraz cuando la madre denunció que él mismo había dicho que jamás volvería a verlas. Ahora voy a hablar, digamos, de la hipótesis principal que rodea este caso, pero como todavía no se ha descubierto qué ocurrió en realidad, podríamos decir que esto simplemente es una teoría. Aún así, esta es la versión de la jueza que lleva el caso. Como habíamos dicho anteriormente, él había ido a buscar a Anna y la había dejado en la casa de sus padres mientras iba a buscar a su otra hija Olivia y después llevó a esta misma a su clase de tenis hasta las 6:30 de la tarde. En el tiempo en el que su hija estaba en clase, él fue al puerto para comprobar que el motor del barco funcionase correctamente y después volvió a la casa de sus padres. Alrededor de las 19:26 de la tarde se llevó a sus hijas y tan solo 20 minutos después Olivia puso un mensaje de voz a su madre diciéndola, o mejor dicho, retransmitiéndola un mensaje que le había dicho su padre. Y es que este quería que Beatriz fuera a su propia casa a buscar unos cuadros a las 9 de la noche y fue muy concreto al decir que dejase el coche en el interior del edificio o de su casa. Todavía no estoy muy segura de si era una casa privada, digamos una casa sola, o un conjunto de apartamentos. El hecho es que Beatriz finalmente dejó el coche fuera de la casa y entró caminando. Entonces a las 9 de la noche ella se fijó que todavía su expareja y sus hijas no estaban en esa casa. Le llamó y él le mintió y le dijo que iban a cenar y que después volvería a su domicilio con Ana. Sin embargo, no mencionó a Olivia. Se especula entonces que Tomás Gimeno mató a sus hijas entre las 19:47 de la tarde y las 9 de la noche en su propia casa. Después se trasladó de nuevo a la casa de sus padres en su Audi A3 blanco para dejar efectos personales y después fue al puerto de nuevo. Beatriz llamó de nuevo a Tomás Gimeno sobre las 9:51 horas de la noche, pero él le dijo que ya estaba fuera de la isla y que nunca volvería a ver a sus hijas. 8 minutos más tarde, en la tercera llamada de la noche, él le reiteró que jamás volvería a verlas. A las 10:30 de la noche, entonces, Tomás Gimeno habría tirado al mar a sus 2 hijas envueltas en toallas y bolsas de basura, y además metidas en una bolsa de deporte cada una, atadas a un ancla para arrastrarlas al fondo marino. A esta hora, y también 10 minutos más tarde, Beatriz volvió a llamar a Gimeno desde un puesto de guardia civil, donde de hecho efectuó la denuncia. Tomás Gimeno de hecho habló con un agente mientras tiraba a sus hijas al agua. 15 minutos más tarde, este se quedó sin batería en el móvil, por lo que decidió volver a puerto. Allí había una serie de guardias civiles y le detuvieron. El caso es que no era por el secuestro de sus hijas, sino porque se había saltado el toque de queda, que allí en Canarias empezaba a las 10 de la noche. Sin embargo, este les dijo que iba a dormir en el barco y que no se preocupasen. Por lo tanto, volvió a zarpar sobre las 12:27 de la madrugada y esta fue la última vez que se conoció el paradero de Tomás Gimeno. Por los siguientes días se llevó a cabo un dispositivo para buscar tanto a Tomás como a sus 2 hijas.
Por otra parte, se encontró una silla infantil de retención de las que se usan en vehículos que pertenecía a la familia. El 30 de abril se descubrió que había rastros de sangre en una lancha del barco de recreo de Tomás Gimeno y en un primer momento se pensaban que era por unos cristales rotos que había en el coche de este, que recordemos era el vehículo en el que había llegado hasta el puerto. Sin embargo, rápidamente se desmintió esta información cuando la Guardia Civil dijo que habían sido ellos mismos los que habían roto la ventanilla de este coche. Por otra parte, la policía también llegó a investigar si Tomás Gimeno había contratado a un detective privado para espiar a su expareja. Durante todo este tiempo, aproximadamente 2 semanas, Beatriz pidió una y otra vez a Tomás que desistiera y que no hiciera daño a sus hijas, y además también desmintió una información que llevaba tiempo gestándose especialmente en los medios de comunicación, y es que decían que el detonante de este secuestro podía ser porque ella quería llevarse a las niñas a Bélgica, ciudad natal de su actual pareja. Sin embargo, finalmente esta opción quedaba descartada. La madre llegó a decir que ella también quería desaparecer, que ya no tenía fuerza. El 25 de mayo, casi cumpliéndose un mes de la desaparición de las niñas, un buque oceanográfico dotado con un sistema de ecosonda multihaz y un robot marino se dirigió a Tenerife. El 29 de mayo comenzaron finalmente las labores de búsqueda y 2 días más tarde, el 1 de junio, se detectó algo extraño en el fondo marino, tras realizar diversos barridos, por lo que se decidió que debían usar el robot que anteriormente he mencionado. Por ello, se comenzó a sospechar que Gimeno podría haber utilizado piedras en lugar de anclas para sujetar las bolsas de deporte que contenían los cadáveres de sus hijas y arrastrarlas al fondo del mar. Por otra parte, también intentaron descubrir el volumen y el peso de las maletas o las bolsas que Tomás Gimeno había introducido en el barco, que aproximadamente eran 6. El 10 de junio de 2021, el buque llamado Ángeles Alvariño localizó finalmente el cuerpo de una de las niñas, la más mayor, Olivia. Estaba dentro de una bolsa de deporte lastrada con un ancla como anteriormente especificado, y la otra bolsa encontrada junto a esta estaba rasgada y vacía, y probablemente contenía el cadáver de Anna. Además se encontraron 2 botellas de oxígeno, aunque en algunas fuentes se especifica que en realidad fue una, por lo que no me queda claro si se descubrió una o 2, o se refiere a que hubo 3 botellas de oxígeno. Si alguien conoce esta información, por favor, dejarla en los comentarios. Y también lo que es seguro es que se encontró una sábana que efectivamente correspondía a la familia de Anna y Olivia. A pesar de esta nueva información, se descubrieron varias zonas críticas en el fondo marino, compuesto básicamente por barrancos y grietas. Había un altísimo riesgo de pérdida del robot que habían utilizado y, además, debido a esta orografía, nada aseguraba que en las zonas ya miradas no pudiera estar tanto el cadáver de Tomás como el de su hija Anna, o también cualquier objeto relacionado con el caso. Así que por estas razones, el 30 de junio, la magistrada que llevaba el caso decidió que el buque cesara sus labores de búsqueda. Tras el descubrimiento del cuerpo de la menor, se le practicó naturalmente la autopsia, pero los resultados definitivos de esta todavía no son públicos. En el informe preliminar se dedujo que había fallecido a causa de una muerte violenta, que apunta a un homicidio, y también a un edema agudo de pulmón, que es la acumulación anormal de líquido. Debido a que aún no se han hecho públicos exámenes químicos y toxicológicos de la niña, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dijo que no era conveniente aventurarse a pensar que la niña había muerto por ahogamiento o por la inhalación de tóxicos. Por otro lado, siempre se mantuvo la teoría de que Tomás Gimeno podría seguir con vida, y su plan sería deshacerse de su hija mayor Olivia para llevarse a la más pequeña junto a él a otra parte, pero la bolsa que se encontró junto al cadáver de la mayor podría descartar precisamente esta información. Todo apunta a que este hombre se tiró al agua poco después de deshacerse de las bolsas que contenían los cadáveres de sus hijas, y la corriente se llevó su cuerpo. Y así esta es toda la información que he podido reunir hasta ahora. Como he dicho, las labores de búsqueda se han suspendido, aunque supongo que no definitivamente, y no hace falta mencionar ni siquiera que el hecho de que una madre o un padre, como es este caso, sea capaz de asesinar a sus propios hijos para hacer daño a su expareja es algo deplorable, y que la justicia tiene que condenar con creces. Esperemos que en los próximos meses las labores de búsqueda se reanuden con otro tipo de maquinaria y se pueda saber verdaderamente el paradero de Anna. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, os animo a suscribiros en el botón de aquí abajo para poder traer más vídeos a esta plataforma sobre este contenido. Adiós.